versos 5 y 6. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Padre celestial, Padre eterno, bendito Dios de Israel, mi alma te alaba, te bendice y te glorifica, Señor eterno. Ahora en esta noche hemos leído tu palabra y esperamos, Señor eterno, de parte tuya una palabra. De parte tuya, Señor, un mensaje a nuestros corazones, Dios mío santo, un mensaje que transforme vida, que cambie, Señor eterno, que haga reflexionar al hombre de su camino y que nos devuelva a tus caminos. En el nombre de Jesús, Señor eterno, sea palabra de Dios y no de hombre, sea palabra de bendición y no de maldición, sea palabra de vida y no de muerte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Habla a nuestras vidas. Amén y amén. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Bueno, gloria al Señor. La vida del hombre. En el anterior mensaje habíamos hablado de que Dios quiere que el hombre camine con Él. Y quiere Dios caminar con el hombre. Pero también aquí hablamos acerca de un nacimiento, como lo había dicho en un anterior mensaje. Para el hombre cristiano, o para el hombre en general, hay una muerte, hay un nacimiento físico. Mamá se casaron y tuvieron un niño. Nacimiento en la carne. Lo que es nacido en la carne, carne es. Pero aquí Jesús nos está hablando de otro nacimiento, que es el nacimiento en el Espíritu, sin la cual nadie entrará al reino de Dios. Como le había dicho muchas veces, el cristiano nace una vez, nace dos veces y muere una sola vez. El natural, o el que no quiere aceptar a Cristo, el que dice no existe Dios, ese nace una vez, pero muere dos veces. Ahora, ¿en qué vamos con esto a basarnos? Gloria al Señor. Primero, Pablo habla que hay dos tipos de hombre, el natural y el espiritual. El natural, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, es aquel que para él todas las cosas espirituales son locura. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el espiritual, como ya sabemos, es aquel que si posible se forma su propio Dios, sea de madera, sea de yeso, o sea un Dios a su gusto, como Él lo quiere. Por eso no se acerca, dice la palabra de Dios, aquí mismo en Juan capítulo 3, verso 20, bendito es el Señor, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces el hombre natural simplemente no se va a acercar a Dios porque no quiere dejar las cosas malas. Pero vamos a hablar de aquel que lo hizo, aquel que escuchaba los mensajes, aquel que dijo, muy bien, estaba haciendo las cosas mal y vamos a rectificar. Pero ¿qué pasa? Que viene una pequeña brisa, no tormenta, brisa, y ya se desanima. Entonces, hablemos de aquel que es intermedio, porque después Pablo habla de otro personaje que es el carnal. Incluso muchas veces a la iglesia le he dicho, mira, yo he querido hablar con ustedes como espirituales, pero tengo que hablar con ustedes como carnales, porque todavía entre ustedes hay pecado. Todavía entre ustedes hay contiendas, pleitos. Entonces, ahí surge otro hombre, aquel que está intermedio. Eso es como cuando uno va a ver las acrobacias en los caballos y ve a un jinete que coge dos caballos y se pone una pie de un caballo y otra pie de otro caballo y va cabalgando con los dos caballos. Todo le va bien al jinete mientras los caballos vayan en la misma dirección y vayan paralelamente, ¿no? Pero si uno se desvía, entonces él tiene que escoger a cuál caballo para no caerse. Entonces así mismo es aquel que siguiendo a Dios comienza a desanimarse y pone un pie en el mundo y un pie en la cosa de Dios. Entonces ese intermedio es inconstante. Ese tiene que decidir. Tiene que decidir a quién mismo le va a servir. O le sirve a Dios o le sirve al mundo. Jesús mismo dijo, no améis, dice, a dos señores.
Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a dos señores. No puedes amar al mundo y a Dios. Bendito sea el Señor. Vemos la vida de Pablo como un hombre constante, que en sus enseñanzas no solo lo hizo como teología, lo hizo por la práctica. Vemos en una ocasión que usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 14, verso 8 en adelante, que va a un lugar que se llama Listra y ve a un cojo y lo sana. Y esa gente allá lo coge y lo comienza a adorar como que eran hombres, dioses que se habían venido en imágenes de hombres. Y ellos, por más que procuraron que no hagan sacrificio, que nosotros somos hombres como ustedes, estamos sirviéndole a un Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, no hagan esto. Y después unos judíos se enteran que estaban predicándose el evangelio y van allá y hacen la turba y lo apedrean de tal manera que lo sacaron fuera de la ciudad y ya lo dejaron porque para ellos estaba muerto. Pero la palabra de Dios, si usted sigue leyendo, dice que Él se levanta y se va a seguir predicando el evangelio. Entonces, amado amigo y hermano, ¿te ha acontecido tal vez lo que le aconteció a Pablo? No. Pero Pablo, con orgullo, no cuando recién comenzaba su ministerio, dijo: ¿quién nos va a poder separar del amor de Cristo? ¿Qué? Padecimiento, persecuciones, lo venido por... No, él ya lo vivió y con orgullo, un orgullo santo de que había padecido por Cristo, podía decir para alentar a los demás. Bendito sea el Señor. Y Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, verso 3, Pedro nos dice: bueno, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Cuando nosotros nacemos nuevamente, o renacemos en este caso en el Espíritu, es para una esperanza viva, no es para una esperanza muerta. Aquel que sigue las cosas de este mundo ha puesto su mirada en lo perecedero, pero aquel que decide aceptar a Cristo y seguir la vida de Cristo, entonces pone una esperanza en algo vivo y eterno, no solo para esta vida, sino para la siguiente. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿no es necesario nacer de nuevo? Sí. Y el nacer de nuevo es no regresar al pasado. Jesús mismo dijo: todo aquel que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no podemos ser inconstantes. Jesús mismo en las cartas a las iglesias en Apocalipsis le dice: mejor te sea ser frío o caliente, pero no tibio. No puedes estar un día alabando a Dios y otro día alabando al diablo. Mucha gente en estos tiempos que se cerraron las iglesias, como yo dije ayer, bendito sea el Señor, el diablo pensó ganar con esto. Así como cuando lo crucificaron a Jesús, dijo: ¡ay, le gané, maté al Hijo de Dios! Y después, cuando lo vio resucitar, vio su gran derrota. Asimismo, ahora que por este asunto que está pasando se cerraron los templos, dice él: por fin callé a estos evangélicos, por fin callé el mensaje de Dios, ahora sí voy a ganar al mundo para mí y me los voy a llevar al infierno. Pero se abrió algo mejor. ¿Cuál es algo mejor? Ahora todo mundo, todo cristiano está predicando el evangelio. Te ves a las redes sociales y todos estamos predicando, dando un mensaje cada día. Un mensaje de aliento, otro mensaje para que te arrepientas, otro mensaje para decirte lo que Dios quiere para ti. Entonces el diablo otra vez está en derrota. Pero lo que pasa con algunos cristianos es que hay que ver si están doblando rodillas. Porque así como hay cristianos de veras, cristianos como Pablo, que dicen: nada, ni una pandemia, nada me va a quitar del amor de Cristo. Aún así me quedé sin trabajo, yo amo a Cristo. Ese cristiano sigue las cosas del Señor, sigue alabando a Dios, sigue buscando alimentarse espiritualmente, como decía Pablo, procurando como niños recién nacidos la leche no adulterada. Entonces cada día, no adulterada, ¿por qué? Porque también las redes sociales
no solo le abren campo a la verdadera palabra, al verdadero mensaje del Señor, sino también a gente, bendito sea el Señor, que lo hacen por sus propios y mezquinos asuntos. Incluso en el tiempo de Pablo, mientras estaba en cárcel, escuchaba que gente predicaba el Evangelio, pero no porque lo sentían, no porque habían nacido de nuevo, sino porque pensaban tener el mismo, o sea, ni siquiera los padecimientos de Pablo, sino querían ser importantes como Pablo. En Filipenses capítulo 1, verso 15 al 17 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Hay de aquel que se hace maestro, porque la condenación será buena, ¿no? Tienes que predicar el Evangelio tal y cual te lo dio el Señor Jesús. No añadas ni quites tampoco. No puedes coger y suavizar un Evangelio cuando el Señor quiere que el hombre haga conciencia de sus pecados. No puedes coger y ser motivador. Tienes que ser predicador. Bendito sea el Señor. Entonces, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Otros sí lo predicaban por amor, porque sabían que Pablo, si salía de la cárcel, iba a defender ese Evangelio. E iba a hacer quedar mal a los falsos profetas, a los falsos predicadores. Bendito sea el Señor. Entonces, el nacimiento de nuevo es el nacimiento a una nueva vida. La Biblia dice: a lo que nace de nuevo, todas las cosas pasadas fueron borradas. El Señor las lanzó a lo profundo del mar. Y las cosas que haces de aquí para adelante son nuevas. Pero tienen que ser nuevas en Cristo. Tienes que tener una vida sin desánimo, sabiendo que no solo es seguir a Cristo, lo haces por tu propia salvación, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario y te dio la salvación, y te da esa salvación para que tú no te descuides, para que tampoco, como dice Pablo en algunas veces decía, tampoco la libertad que te dio Cristo sea motivo para que tú andes pecando. No. Cuando uno está en el Señor, donde uno vaya, es cristiano. Como yo siempre he dicho en mi congregación, aun cuando te vayas a trabajar a otro lado, a otra ciudad, a otro país, tú eres cristiano. En una ocasión, un hermano me decía: pero es que la chica se me gustó a darme besos. Y hermano, yo soy hombre. Entonces yo le dije: mira, antes que hombre, eres siervo de Dios. Antes de tú poner adelante tu hombría, para decir que por hombre vas a aceptar esos besos, tienes que acordarte que eres hijo de Dios. Tienes que acordarte que eres cristiano. Y tienes que acordarte que Dios aborrece el adulterio y salir y escapar. Que José fue vendido a Egipto. Estaba lejos de sus padres, lejos de la enseñanza de su papá y su mamá. Y cuando la mujer de Potifar se le fue encima, él no dijo: ¡ay, yo soy hombre! Y al final papá y mamá están lejos, ni van a saber. No. Él sabía que Dios lo estaba mirando donde quiera que él vaya. Cuando Daniel, y eso es que muchos escogen, bendito sea el Señor, dicen: el ayuno de Daniel. Voy a ayudar el ayuno de Daniel. Vamos a comer solo frutitas, solo esas cositas más. Disculpen. Pero Daniel no es que ayunó. Daniel dice la palabra exactamente que él no quiso contaminarse con la comida del rey. Pero no porque la comida tal vez sea mala, sino porque primeramente ese rey había esclavizado y destruido su nación. Segundo, él tenía que no estar de acuerdo con todas las cosas que se daban ahí, tenía que mantenerse puro con Dios. Y él mejor escogió comer legumbres que comer la comida de él. Y aparte también que Israel no come todo tipo de carne. De pronto estaban ahí poniendo un chancho y él no iba a comer, porque esas son cosas inmundas para ellos. Bendito el Señor. Pero no podemos coger eso como que fuese un ayuno, porque si nos vamos a los ayunos, vemos también a David. David cogió, bendito sea el Señor, y ayunó por el hijo
por el hijo de su pecado cuando estaba enfermo. Él se puso de silicio, puso ceniza, puso polvo en su cabeza y se acostó y comenzó a orarle a Dios para que Dios tenga misericordia del niño. Y no comió nada y todos le insistían que coma y él nada, hasta que cuando murió el niño él se levantó y entregó el ayuno. Ese es el ayuno. Pero muchos cristianos dicen, ay, voy a hacer un ayuno, voy a abstenerme de ver televisión. Eso es abstenerse de algunas cosas. Eso tal vez es un sacrificio, pero no es un ayuno. Entonces, hay mucha gente que en las redes sociales te enseñan cosas que no están en la Biblia, pero ellos creen que son así. Bendito sea el Señor. Ahora, tu nacimiento de nuevo, tu crecimiento en el Espíritu debe ser siempre basado en la palabra. Busca a Jehová, busca la lectura. Dice Salmo capítulo 1, que el varón que no anduvo, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, en consejo de pecadores, que no se sentó en silla de burladores, de escarnecedores, sino que en la palabra estuvo su deleite. Entonces, cuando un cristiano quiere crecer en el Espíritu, tiene que irse siempre a la palabra, alimentarse espiritualmente. Y no que nos sirva estos tiempos como tiempos de vacaciones. Donde quiera que uno vaya, tiene que saber que uno es cristiano. Donde quiera, tiene que uno marcar la diferencia. La nueva vida en Cristo es una vida que hay que defenderla a capa y espada. Porque la Biblia dice que el enemigo vino a matar, robar y destruir, pero el Señor vino a darte vida y vida en abundancia. Y el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero muchas veces los cristianos le facilitan el trabajo al diablo y solito se desanima. No te desanimes, que Pablo, cuando fue apedreado, tranquilamente él puede haber dicho, mejor si es así el Evangelio, mejor me voy al mundo. Pero no, él sabía quién había creído. Él sabía que camino a Damasco se le presentó el mismo Señor Jesús y lo dejó ciego. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y supo que ese encuentro marcó su vida para siempre. Y ese mismo Jesús, bendito es el Señor, que lo encontró camino a Damasco, es el mismo que lo envió hacia los gentiles. Y por eso tenemos el Evangelio también nosotros. Ese Pablo no se desanimó. Mira la vida de Pablo como fue y trata de imitarla. Trata de imitarla, porque en estos tiempos nadie te va a apedrear. En estos tiempos nadie te va a perseguir. Pero muchas veces por pequeñas cosas nos desanimamos. Porque la mujer se nos levanta y ay, me desanimé. Y le echamos la culpa a Dios, ya no voy al culto porque mi mujer está así. Esta mujer que me diste. Y le echas la culpa a Dios cuando fuiste tú quien la escogiste. Ahora, el desánimo no tiene que haber un cristiano. Está bien que hay problemas, está bien que hay momentos en los cuales parece que la fuerza nuestra se cae. Parece que estamos, como que dice, bajoneados, pero no. Sí, vamos a la Biblia y encontramos muchos hechos. Por ejemplo, Elías es uno de los hechos que siempre recuerdo. Que cuando él tuvo una gran batalla, al otro día una carta de una mujer lo desanimó y que salió corriendo. Y se puso bajo un árbol y deseando morirse. Pero no se quedó ahí, porque Dios lo sustentó. ¿Y cómo te sustenta a ti? Con la palabra, con un mensaje cada día. Pero tienes que saber discernir los espíritus, saber los mensajes que son. Mensajes que te van a edificar, que te van a sumar y no a restar, que te van a llevar al cielo y no al infierno. Bendito sea el Señor. Porque la palabra de Dios dice que en los posteriores tiempos habrá muchos espíritus engañadores y doctrina de demonios que comienzan a engañar a los demás. Bendito sea el Señor. Qué lindo es la palabra del Señor. Qué lindo es el camino de Dios. Pablo, aún con su padecimiento, él dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todas las almas. Bendito sea el Señor. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o pandemia, o no ir a los cultos me alejará, porque muchas veces con el no ir al culto ya se van enfriando. Siempre digo, manténgase junto a bendito sea el Señor, junto al fuego, Hagan una antorcha espiritual, manténgase cerca del Evangelio, porque si te alejas te enfrías.
El Evangelio es lo más hermoso. Y Pablo sigue diciendo, en lo que estaba hablando, ¿cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas debemos ser más que vencedores. No podemos desanimarnos. Mire, un día estaremos delante de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que habrá un día en cual todos estaremos delante del trono. Unos a la verdad, dice, para coger su recompensa, para su galardón, y qué hermoso. Y otros para ser echados al lago de fuego y azufre, que está separado para el diablo y todos sus seguidores. Y esa es la muerte segunda, dice la palabra. Por eso te digo que aquel que nace de nuevo en el Espíritu nació dos veces para solo morir una, porque en la vez que estés frente al trono será para ser recompensado y no para ser condenado. Pero si no aceptas a Cristo, o si aceptaste a Cristo y estás retrocediendo, sepa que no has nacido de nuevo. Porque si tú estás amando al mundo, dice la palabra de Dios, aquel que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. No ames al mundo ni las cosas de este mundo, porque aquel que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Y Juan, en una de las epístolas dice, porque salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Puedes estar en el Evangelio 20 años, pero si no has cambiado, si sigues lo mismo, entonces no has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, hay un peligro. ¿Cuál es? Que solo naciste una vez y vas a morir dos. ¿Por qué? Porque esa muerte segunda es para el diablo y sus seguidores. Y todos aquellos que hacen los males, aun cuando vayan al infierno, quieren ser atormentados por el diablo. En ese día que salgan, cojan su cuerpo y estén delante del trono, van a ser echados como seguidores del diablo. Bendito sea el Señor. En Gloria al Señor, Gálatas, capítulo 5. No te voy a leer lo que es de la carne. Ya te lo dije esa vez, en el mensaje anterior. Pero te voy a leer lo que es del Espíritu, para que en eso tú te ejercites. Gálatas capítulo 5, verso 22. Bendito sea el Señor. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira, todo lo que tú tienes que cultivar. Y si todavía hay rencor en ti, si todavía no puedes perdonar, entonces no has nacido de nuevo. Porque el Señor Jesús mismo dice, si no perdonas a lo que te ofende, ¿cómo tu Padre que está en los cielos te va a perdonar? El perdón es algo que muchos hombres en este mundo se les hace difícil dar, difícil perdonar. Y eso el enemigo está utilizando para mucha gente, aún dentro de las iglesias, endurecerles el corazón. Como no perdonan, tampoco la palabra del Señor les llega. Por eso dice Pablo que ellos están aprende y nunca terminan de aprender. Y cuando acuerdan que escuchan otro por ahí, otro que está predicando, dice que le da comezón a los oídos de oír y se van a escuchar las mentiras, porque eso es más bonito. Porque en estos tiempos mejor es escuchar una mentira que la verdad. Bendito sea el Señor. Entonces, amado hermano, si has nacido de nuevo, mantente dentro de las comidas del Señor. Porque el Señor dice que con amor eterno te he amado, para prolongar mi misericordia para ti. El Señor nos ama y no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Y los que están dentro del Evangelio, que por favor comiencen a crecer en el Espíritu y decidan de una vez, como lo dijo una vez Josué, decidan una vez, o van a servir a los dioses de Egipto, a los de los cananeos, o al Dios de los ejércitos. Pero sepan que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Puedes decir eso? Decídete de una vez. ¿Estás con el mundo o estás con Dios? Porque el Señor
Viene pronto. Y como siempre digo, este mensaje que viene pronto. Y si no viene pronto, igual tú vas a ir ante Él. Porque igual, si tardase unos 100 años más y todos los que estamos ya de una edad más o menos, vamos a ir ante la presencia de Dios. Así que si viene o vamos, tenemos que estar preparados. Procurar la paz con todo. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dentro de la santidad está el perdón, está el amor a los demás, está el amor a Dios sobre todas las cosas. El amor a Dios sobre tu familia. Porque si tú amas más que a tu familia, también estás poniéndola como que dice en el lugar de Dios, y eso no. Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre tu trabajo, sobre todo. Y al prójimo como a ti mismo. Y al prójimo como a ti mismo. Mira que no dice primero yo, segundo yo y tercero yo. No, dice primero Dios, segundo los demás y tercero yo. ¿Ah? Amarás a Dios sobre todas las cosas. A tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Tercero. Entonces, les dejo esto. Amen a Dios sobre todas las cosas. Busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No se desanimen. No se desanimen que esto es pasajero. No se desanimen. Créanle a Dios. Si Él pudo abrir un mar, puede sacarte de todos los problemas. Él siempre está ahí. No te desanimes. Él ha subido al ring y está al lado tuyo peleando la buena batalla para que no lo niegues. Para que no lo niegues, pero está en ti mantenerte firme. Porque dice la palabra, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Dios me los bendiga. Vamos a leer el Señor. Padre amado y santo Dios de Israel, mi alma te alaba, te bendice y te glorifica, Señor, y te doy gracias, Padre. Dios mío santo, Dios eterno, tu palabra dice que tú escudriñas los corazones, Dios mío santo, de todos nosotros. Así que siempre te pido que, Dios mío santo, analices mi vida, analices mi corazón, Señor eterno. Y si tengo alguna falla, Dios mío santo, me ayudes para corregirla. Perdone mis fallas, Señor eterno, mis errores. Y me ayudes siempre a predicar tu palabra, Señor eterno. Porque, Señor amado, nos enviaste a predicar tu palabra, no la nuestra. A predicar tus pensamientos hacia nosotros, no los míos. Así que, Señor, te pido en el nombre de Jesús, que todos los que nos están escuchando sean los hermanos, Dios mío santo, que no se desanimen, que sigan adelante, que no es tiempo de vacaciones, que doblen sus rodillas orando unos por otros y que se mantengan en el fuego del Espíritu Santo por medio de tu palabra, Dios mío bendito. Y te pido por los amigos que escuchan los mensajes, Señor eterno, que se den cuenta que si no aceptan a Cristo, por más bueno que sean en la vida, la Biblia dice que no es por obras, sino bendito sea el Señor por fe, por amor inmerecido, por aceptar a Cristo, no por obra para que nadie se gloríe. Señor, toca los corazones de quienes nos escuchan la palabra, Señor eterno, y te reciban como tu único y personal Salvador, como su único y personal Salvador, Señor. Entra a los corazones de cada uno de ellos, mora con ellos, transforma vidas, Señor, porque los tiempos son difíciles, el enemigo se ha levantado con más fuerza, Señor amado. Pero tu pueblo está aquí, Señor eterno. Tu pueblo, tu iglesia, Dios mío santo, la que un día levantarás, está firme, Señor. Está haciendo tu obra, Dios mío. Está haciendo tu obra. Si se hayan cerrado los templos, seguimos dando un mensaje a todos los corazones, para que se alisten para tu llegada, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Dios mío santo, te sigo pidiendo por los que están enfermos, para que, Señor eterno, tu infinito amor y tu misericordia vaya hacia ellos, Señor eterno, y sean sanados, Señor. Mira, Dios mío santo, Guayaquil como está, Padre celestial. Te pido grandemente por Guayaquil y por todo el Ecuador, Señor. Dios mío santo, mira los hospitales como están, que ya no se abastecen. Mira cómo esas enfermeras y esos doctores, Señor eterno, Dios mío santo, sacrifican aún su salud por estar ahí, Dios mío. Te pido, Padre celestial, protégelos, Dios mío santo, guárdalos en el nombre de Jesús. Señor, están haciendo, Dios mío santo, una obra de misericordia, más que sus sueldos, una obra de misericordia, Señor. Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que esta pandemia ya se retire. Yo sé que es a tu tiempo, yo sé que es tu voluntad, Dios mío santo. Así que, Señor eterno, solo te sigo pidiendo, Padre,
Que esto ya calme, Señor. Porque hay mucha gente que sufre, Dios mío santo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que tu sanidad venga, Dios mío santo, a Ecuador, a Santa Rosa, al Oro, a Guayaquil, a Ecuador entero, al mundo entero, Señor, porque en Italia, España, se está pegando fuerte. Y Dios mío santo, todos necesitan de esa mano sanadora de mi Señor. Dios mío, te pido en el nombre de Jesús por ellos, por los doctores, por todos, Dios mío santo, por los del ejército, por los policías, por los bomberos, por todos los que están ahí, Señor eterno, tratando de aplacar un poco esto. Protégelos en el nombre de Jesús y sana tu pueblo. Sana tu pueblo, Señor eterno, espiritual y físicamente. Te lo pido en el nombre de Jesús, Nazaret. Amén.